¿Qué sucede cuando alguien se inclina ante Dios, día tras día, sin darse por vencido? Descubrí esto de la manera más abrumadora posible. Después de 21 días de ayuno y oración, Jesús rasgó el velo que separa lo visible de lo eterno. No solo oré, me llamaron, y lo que mis ojos vieron no se puede describir con palabras humanas. Era el cielo, fue juicio, fue el rapto. Y si crees que todavía tienes mucho tiempo para prepararte, necesito decirte con todo amor y verdad, el reloj ya avanza hacia los últimos minutos. ¿Qué sucede cuando alguien se inclina ante Dios, día tras día, sin darse por vencido? Descubrí esto de la manera más abrumadora posible. Después de 21 días de ayuno y oración, Jesús rasgó el velo que separa lo visible de lo eterno. No solo oré, me llamaron, y lo que mis ojos vieron no se puede describir con palabras humanas. Era el cielo. Fue juicio, fue el rapto, y si crees que todavía tienes mucho tiempo para prepararte, necesito decírtelo con todo amor y verdad, el reloj ya corre para los últimos minutos. No quería nada más que una respuesta. Durante 21 días, mis amaneceres estuvieron marcados por el llanto, el ayuno y el llanto. No pedí riqueza, no pedí éxito, pedí su presencia. Con cada amanecer, parecía que el cielo estaba más tranquilo. La lucha espiritual se volvió tan intensa que por momentos pensé que estaba orando contra paredes de hierro, pero algo dentro de mí me dijo, sigue adelante. Fue el día 21 cuando algo cambió. Cuando abrí mi Biblia, mis ojos se posaron en el libro de Apocalipsis. Las palabras parecieron saltar de la página, ardiendo dentro de mí como fuego. Juan, exiliado a la isla de Patmos, también había sido arrebatado. Y en ese momento entendí, Dios me estaba preparando para algo mucho más allá de lo que podía imaginar. Comencé a meditar en ese texto, sintiendo que mi espíritu era alejado de la lógica del mundo natural, y entonces todo cambió. Sentí que mi cuerpo crecía de una manera extraña, como si lo estuvieran inflando desde adentro. Me toqué los brazos, tratando de entender, pero fue inútil. Era como si mi espíritu se estuviera expandiendo, ocupando un espacio que antes era solo materia débil y limitada. Cerré los ojos y lo que vino después no fue ni un sueño ni una imaginación. Mi cuerpo quedó atrás, mi alma fue llamada a un encuentro divino. Cuando abrí los ojos, no era mi casa lo que veía, era un espacio infinito, un mar de estrellas y misterio. Vi mi cuerpo, inerte, ahí abajo, pero yo estaba allí arriba, ligera, viva, más real que nunca. Y entonces escuché, hija, ven conmigo. Tengo algo que revelarte. Fue Jesús. Su voz no era como un trueno ni como la música, era más grande que todo eso combinado. Era la vida llamando a la vida. Él tomó mi mano, su fuerza era infinita, pero su toque era más suave que el viento más delicado. Comenzamos a volar por el espacio a una velocidad que las palabras humanas nunca podrían describir. Era como ser transportado dentro de un rayo de luz. Y mientras viajábamos, supe sin lugar a dudas, la oración había sido escuchada. Y la respuesta estaba a punto de cambiar no solo mi vida, sino la vida de todos los que creyeron lo que yo presenciaría. Mientras atravesábamos el espacio exterior, sentí que cada estrella era como un ojo de Dios observando la creación. No hacía frío, no hacía calor, era algo que solo aquellos que sienten pueden entender. Jesús tomó mi mano con fuerza y no podía mirar su rostro. Su gloria era muy intensa. No hubo palabras, solo comprensión. Todo fue dicho a través del Espíritu, como si los pensamientos se entrelazaran y hablaran un lenguaje que solo el cielo entiende. De repente, nos detuvimos frente a un mar inmenso, que se extendía más allá de nuestra visión. Sus aguas eran tan claras que parecían hechas de luz. Jesús me puso de pie frente a ese mar y me dijo con voz fuerte y tranquila, no tengas miedo, lo que verás es necesario que sea proclamado. Sentí una paz tan intensa que todas mis dudas, miedos y debilidades desaparecieron. Me enfrenté a algo eterno,
algo que ningún ser humano podría crear o imaginar. El cielo sobre nosotros comenzó a cambiar. Se formaron nubes doradas y un sonido poderoso, como 1000 truenos, resonó sobre las aguas. Vi ángeles descender del cielo como antorchas de fuego, sus cuerpos brillando intensamente al tocar la tierra. No hablaban, pero yo entendía cada orden, cada movimiento. Era como si toda la creación estuviera sincronizada en perfecta armonía, esperando el orden final. Los ángeles comenzaron a traer personas, colocándolas sobre el agua, a 1 metro sobre la superficie luminosa. Estas almas brillaban como estrellitas, y lo supe, eran los redimidos del Señor. Mi corazón latía fuerte, lleno de una emoción que apenas podía contener. Fue como presenciar el cumplimiento de una promesa hecha desde la fundación del mundo. La multitud creció rápidamente. Los ángeles iban y venían, trayendo más y más almas. Lloré sin lágrimas, sonreí sin saber, temblé sin miedo. Cada persona allí representó una victoria, una historia de superación, una prueba de que la sangre de Jesús no había sido derramada en vano. Era el pueblo de Dios, reunido para la gran reunión prometida. Entonces sucedió algo aún más grandioso. Un reloj colosal descendió del cielo, girando a una velocidad sobrenatural. Sus engranajes brillaban como oro refinado y el tiempo parecía absorbido por ellos. Cuando ese reloj marcó la medianoche, lo supe, algo estaba a punto de suceder que cambiaría todo para siempre. Cuando el reloj celestial dio su última campanada, los cielos se abrieron con una luz que ningún ojo humano podría soportar. Era como si el propio trono de Dios se moviera para alcanzarnos. El sonido que llenó el aire fue el sonido de la eternidad acercándose. Un inmenso coro, con millones de voces, comenzó a descender del cielo, vestido con deslumbrantes túnicas blancas. La coral dos Zeus cantó una canción que parecía llevar el ADN mismo del universo. Cada nota vibró en mi espíritu, cada palabra se entendió sin ser dicha. Ven, Cristo, vive, ven, Cristo, reina, cantaban. La armonía era tan perfecta que mi corazón casi no podía soportar tanta belleza. Era como si el cielo mismo bailara al son de esta melodía, invitando a los redimidos al banquete eterno. A medida que el coral descendía, la multitud sobre el mar empezó a aumentar, primero lentamente, luego como una explosión de luz que es arrastrada hacia arriba. Lo miré asombrado y al mismo tiempo aterrorizado, porque algo dentro de mí empezó a gritar. Y yo, me quedé, vi a la iglesia levantarse, cortejada por los ángeles, envuelta en alabanza, y yo todavía estaba allí. Desesperada, miré a Jesús, pero no pude ver su rostro, simplemente sentí su mano sosteniendo la mía firmemente. Señor, ¿me quedo?, grité en mi espíritu. La desesperación me aplastó, la angustia cortó mi alma como espadas, pero entonces, su voz, tranquila como el amanecer, resonó en mi interior. No temas, hija, yo estoy contigo, quiero mostrarte cosas que aún no sabes. La iglesia se levantó hasta desaparecer en la inmensidad de la luz. Y seguí allí, flotando sobre las aguas, escuchando solo el eco de esa canción que ahora hacía su hogar dentro de mí. Fue como si todo el cielo se hubiera retirado para dejarme solo con la revelación que estaba por llegar. Fue entonces cuando Jesús, sin palabras audibles, pero con absoluta autoridad, me llamó a mirarme. Lo que sexta cambiaría para siempre la forma en que vería el cuerpo, el alma y la eternidad. Cuando me miré, algo extraordinario estaba sucediendo. Era como si mi carne se estuviera desmoronando hacia la luz, capa por capa. La sensación era indescriptible, no había dolor, no había miedo, solo la certeza de que algo glorioso estaba reemplazando todo lo frágil. Era como ver una mariposa liberándose de su capullo, pero en proporciones eternas. Con cada fragmento que caía de mí, me sentía más ligera, más viva, más real. Era como si cada limitación, cada peso del pecado, cada vergüenza humana estuviera quedando atrás.
En unos momentos ya no era el mismo, mi cuerpo se había vuelto resplandeciente como el de los ángeles, brillaba como una estrella nacida de la boca de Dios. Mi cuerpo ahora era incorruptible, perfecto, libre de dolor y muerte. Ya no había lucha contra el tiempo, contra el envejecimiento, contra la gravedad del pecado. Era el cuerpo que Dios prometió para los suyos, un cuerpo hecho para habitar la eternidad. Quería gritar de alegría, pero ni siquiera una voz humana sería capaz de expresar lo que desbordaba en mí en ese momento. Ninguna alegría en la tierra, ningún premio, ninguna riqueza podría siquiera compararse con lo que sentí allí. Puedes ganar el mundo entero, pero nada se compara con la gloria de ser transformado por la mano de Dios. Sabía que había pasado por una muerte, pero era una muerte necesaria para nacer en aquello que nunca volvería a morir. Mientras admiraba mi nueva forma, me di cuenta de que Jesús estaba sonriendo a través del Espíritu. No vi su rostro, pero sentí su alegría mezclándose con la mía. Fue una celebración silenciosa, profunda y eterna, algo que ninguna canción del mundo podría describir. Y fue en ese momento, en el colmo de la gloria, que volvió a hablarme: ahora que has visto lo que tengo preparado para los míos, es hora de volver. Tienes una misión, hija, proclama lo que has visto. Mi corazón se rompió cuando escuché esas palabras, pero sabía que la obediencia era la clave para honrar a aquel que me mostró lo que pocos vieron. Dentro de mí comenzó la pelea, no quería volver. ¿Cómo podría desear la tierra después de experimentar el cielo? ¿Cómo aceptar la prisión del cuerpo mortal después de haber gustado la libertad de lo eterno? Supliqué en espíritu: Señor, déjame aquí, no quiero volver atrás. Pero Jesús, con su firme ternura, respondió: es necesario, hija. Hay muchos que todavía necesitan escuchar. Insistí, como un niño que no quiere soltar la mano de su padre en plena fiesta. Cada fibra de mi ser gritaba para permanecer en la gloria, pero la obediencia habla más que la voluntad propia cuando has visto la eternidad. Y supe que negar este orden sería negar el mismo amor que allí me sustentaba. Luego, sin previo aviso, sentí un suave tirón, como si estuviera siendo succionado hacia un lugar que ya no me pertenecía. Mi espíritu, que antes se había elevado alto, comenzó a descender rápidamente. La velocidad era tremenda, pero no había miedo, solo una serena tristeza de alguien que deja su verdadero hogar para cumplir con un último deber. Regresé a mi cuerpo como alguien que se pone ropa vieja después de usar ropa real. El impacto fue devastador. Sentí descargas eléctricas recorriendo cada célula, como si el cuerpo terrenal rechazase el espíritu renovado que regresaba a habitarlo. Era como si estuviera tratando de encajar la eternidad en un jarrón de barro roto. Intenté hablar, pero de mi boca solo salían lenguas extrañas. No podía moverme correctamente. Temblé como una hoja al viento, incapaz de contener la energía celestial que aún latía dentro de mí. El peso de la tierra parecía insoportable después de haber experimentado la levedad de la gloria. Y allí, en el silencio de mi habitación, entendí una verdad que cambiaría toda mi vida: quien prueba la gloria de Dios nunca podrá vivir como antes. Era hora de obedecer, era hora de proclamar. Regresar al cuerpo terrenal era como volver a ser arrojado a una prisión de carne. Durante un mes entero no pude comer adecuadamente. La sensación era que todavía estaba flotando, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en la atmósfera del cielo. Mi cuerpo rechazó los placeres terrenales. Caminé por las calles como un extranjero, como alguien que había conocido una tierra mejor y ya no podía adaptarse al exilio de la vida ordinaria. Era como si cada célula todavía clamara por la gloria que tocaba, pero volviera a estar aprisionada en la arcilla. La gente que me rodeaba no lo entendía. Sonreí, pero por dentro lloré. La primera vez que intenté contarle lo que había sucedido, las palabras se me atascaron en la garganta. Lo único que pude hacer fue llorar. Lenguas extrañas dominaban mi boca y mi espíritu parecía suplicar regresar. Cuando finalmente logré contarlo,
los efectos fueron visibles, la gente se quebró, cayó de rodillas, reconociendo la presencia de Dios en ese testimonio. Era imposible escuchar y permanecer indiferente. El Espíritu Santo se apoderó de los ambientes donde se compartió el testimonio, como si él mismo estuviera allí, confirmando cada palabra. No fue emoción, fue la gloria, era poder. En las iglesias sextas suceder milagros. Personas que habían estado frías en su fe durante años fueron renovadas. Otros, que nunca se habían convertido, entregaron su vida a Jesús. Curiosamente, no hice ningún esfuerzo por impresionar, solo dije lo que vi, y eso fue suficiente para derribar muros. Entendí que el poder no estaba en mi capacidad de hablar bellamente, sino en la autenticidad de la experiencia. Cuando alguien habla de lo que realmente vio en el cielo, las palabras están cargadas de una autoridad que el infierno no puede resistir. Pero con los frutos también vinieron las luchas. El reino de las tinieblas fue perturbado por cada alma que tocó. Enfermedades repentinas, ataques espirituales, dificultades aparecieron donde antes había paz. Era como una nube oscura tratando de detener el avance. Cada viaje, cada servicio, cada testimonio requirió de mi parte una intensa preparación de oración y ayuno. Ya no era posible andar distraído. Yo era un objetivo y la guerra espiritual ahora era parte de mi rutina diaria, pero al mismo tiempo, la protección de Dios se hizo aún más visible, como un escudo impenetrable a mi alrededor. Algunos empezaron a dudar. ¿Ella realmente vivió eso? ¿No es una exageración? Tal vez sea solo emoción. Escuchar estas cosas duele. Pero sabía que si incluso Jesús fue desacreditado por los suyos, ¿quién era yo para esperar una aceptación total? Mi misión no era convencer a los escépticos, sino obedecer al Rey que me había mostrado el futuro, y supe que la verdad llevaba consigo su propio sello de confirmación, la transformación de vidas. Eso fue lo que me impulsó, eso fue lo que me mantuvo en pie, y mientras muchos estaban distraídos por las ilusiones del mundo, yo sabía que el reloj celestial nunca se detenía. Cada segundo perdido era un paso más hacia la eternidad, y la pregunta que nunca abandonó mi mente fue, ¿quién estará listo para escuchar el cántico de los redimidos cuando se abran los cielos? Esa era ahora la misión de mi vida, y nada podría detenerme. Con cada nuevo testimonio contado, parecía como si se estuviera librando una nueva batalla espiritual en los cielos. Las guerras invisibles comenzaron a volverse casi palpables, tan reales como el aire que respiraba. Los ataques vinieron de donde menos se esperaba, la salud, las relaciones, incluso en la iglesia. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en callarme y volver a una vida más tranquila, pero luego recordé lo que vi, y supe que no podía traicionar a aquel que me dio la misión. A veces lloraba en secreto, de rodillas, sintiéndome débil, demasiado pequeño para llevar tal vocación. Señor, ¿por qué yo? Era una pregunta que ardía en su pecho. Pero la respuesta siempre era la misma, porque no puedes negar lo que viste. Esta respuesta me rompió. No hubo excusas. No había ningún plan barrio. O obedecía o enterraba viva la verdad que me había sido confiada. Y sabía que no podía soportar vivir así. Prefiero morir obedeciendo que sobrevivir omitiendo. Las puertas continuaron abriéndose, pero también las luchas. Vi personas tocadas por el Espíritu, llorando, recurriendo a Jesús. Pero también vi gente fría, burlona, que intentaba menospreciar lo santo. Fue doloroso, pero era bíblico. El mismo Jesús dijo que seríamos perseguidos, y la persecución, por muy amarga que fuera, fue también una señal de que estaba en el camino correcto. Ser aprobado por los hombres nunca fue el objetivo. El objetivo era permanecer fiel a los ojos de Dios. Y Dios no me permitió caminar solo. En cada batalla, Él me sostuvo con una paz inexplicable, con una renovación que llegaba en los momentos más improbables, una alabanza, una palabra profética, un alma alcanzada, todo eso fue combustible para continuar.
Cada victoria fue un recordatorio de que valía la pena luchar por ello, incluso cuando el cansancio hablaba fuerte, incluso cuando la soledad intentaba gritar más fuerte, al final siempre prevalecía la voz de Dios. Los días se hicieron más intensos. El mundo parecía correr hacia el abismo y pocos parecían darse cuenta. La urgencia crecía dentro de mí como un volcán a punto de explotar. No podía esperar más. No pude posponerlo más. Cada servicio, cada video, cada testimonio fue como sembrar semillas en el último minuto antes de la tormenta, y supe que incluso si solo se salvara un alma, todo el sufrimiento habría valido la pena, y así, entre lágrimas y ataques, pero también milagros y renovaciones, continué, no porque fuera fácil, no porque fuera fuerte, sino porque sabía que el reloj ya había dado la medianoche, y que la novia necesita estar lista cuando el novio llame. A medida que pasaban los días, las señales del fin comenzaron a intensificarse ante mis ojos. Fue como si hubieran arrancado el telón y ahora vi lo que la mayoría de la gente insiste en ignorar. El amor de la gente claramente se estaba enfriando. La sed de Dios fue reemplazada por un apetito insaciable por las cosas de este mundo. Todo lo que Jesús ya nos había advertido en las Escrituras se estaba desarrollando ante mí, como capítulos de una historia escrita hace milenios. Comencé a ver el mundo como un campo de batalla espiritual donde pocos sabían que estaban en guerra. Cada corrupción, cada tragedia, cada escándalo era otra sirena sonando en medio de la noche espiritual. El Espíritu Santo me hizo sentir el dolor que siente Dios cuando ve a sus hijos alejarse. Era un dolor aplastante en el pecho, imposible de explicar con palabras humanas. Lloré por personas que ni siquiera conocía, porque sabía que se les estaba acabando el tiempo. Mi predicación ha cambiado. Ya no había lugar para palabras suaves. Había que anunciarlo como quien le grita a un sonámbulo a punto de caer por un precipicio. ¡Despierta! ¡El esposo ya viene! Fue el grito que ardía dentro de mí. Algunos escucharon y quedaron destrozados. Otros se burlaron y permanecieron indiferentes. Pero sabía que mi responsabilidad era sembrar la palabra, la cosecha sería obra de Dios. El Espíritu me mostró que prepararme para el rapto no se trataba solo de ser bueno o ir a la iglesia, se trataba de tener intimidad con el novio, de tener aceite en las lámparas, de vivir apartado del sistema podrido de este mundo. Sin santificación nadie verá al Señor, resonó como un trueno en mi mente, reforzando cuán estrecho es el camino que conduce a la vida. Muchas noches me despertaba sobresaltado, sintiendo una urgencia asfixiante. No es momento de jugar, no es momento de demorarse, no es momento de construir palacios en este mundo en ruinas. Eso es lo que susurró el Espíritu, y lo supe. Mi vida necesitaba ser una antorcha encendida, iluminando el camino para aquellos que todavía están en la oscuridad. Cada segundo importaba, cada palabra dicha podría ser la última oportunidad de alguien. Cada día que pasaba sentía en mi espíritu que la hora del reloj celestial estaba en sus últimos minutos, y esa certeza, más que nada, me impulsó a continuar, incluso si fuera agotador, incluso si fuera solitario, aunque cueste todo. Fue en un amanecer silencioso, mientras oraba, que Dios decidió revelarme la última parte de la misión. Estaba cansada, agotada, sintiendo el peso de todo lo que había vivido. Pero esa noche, el cielo se abrió nuevamente para mí, no en visiones, sino en palabras claras en el espíritu. Díganles, vengo pronto, prepárense como novias ataviadas para el gran día. Al escuchar esto, mis fuerzas se renovaron instantáneamente. Entendí que mi testimonio no pretendía ser solo emotivo, fue una advertencia directa del trono de Dios, una advertencia urgente para la Iglesia. No se trata de estar casi listo, no se trata de mejorar un poquito. Se trata de vivir cada día como si Jesús fuera a regresar en cualquier momento. Dios no busca la perfección humana, sino corazones entregados, alianzas reales,
santidad genuina. Ese era el mensaje que debería resonar donde quiera que fuera. Esa mañana cambió algo dentro de mí. Sentí que cada palabra que dije a partir de ese momento necesitaba llevar fuego. Ya no había lugar para discursos bellos o políticamente correctos. Era la verdad desnuda la que había que anunciar, sin filtros, sin miedo, sin comprometer la comodidad humana, porque lo que estaba en juego era la eternidad. Cada alma es demasiado preciosa para mí como para permitir que el miedo me silencie. Empecé a buscar más oración, más consagración, menos distracciones, menos compromisos terrenales. Sabía que estaba viviendo los últimos capítulos de la historia, y que cada minuto podría ser el último antes de que suene la trompeta. Esto generó dentro de mí un hambre insaciable por más de Dios, por más de su presencia, por más revelación, y con esta hambre, también vino el coraje de decir lo que muchos evitan, que sin santidad nadie heredará el reino. Hoy, cuando miro todo lo que he vivido, entiendo que no fue solo un privilegio para mí, fue un llamado a toda la Iglesia. Dios no me mostró para que pudiera exaltarme, sino para que pudiera estar alerta. El Espíritu Santo clama por la novia. Nos está llamando a cada uno de nosotros a despertar, lavar ropa, manteniendo las lámparas encendidas. Ignorar este llamado es el error más trágico que cualquiera puede cometer. El coral de los cielos ya se está poniendo a punto, los ángeles ya están tomando posición, el reloj celeste ya ha dado la medianoche, y estoy aquí para recordarles, todavía hay tiempo, poco, pero aún queda. Corre a los pies de Jesús mientras la puerta aún está abierta. Hemos llegado al punto en el que ya no hay lugar para las ilusiones. Ya no se trata de si Jesús regresará, sino de cuándo, y por la visión que se me mostró, puedo decir sin temor, ese día está cerca. No hablo como teólogo ni como predicador, sino como testigo ocular de algo que el mundo pronto presenciará. El rapto será repentino, no habrá ningún anuncio de última hora, no habrá posibilidad de perseguirlo en el último segundo. La iglesia se levantará mientras canta el cántico de los redimidos, y los que queden escucharán solo el silencio ensordecedor de la ausencia de Dios, y no habrá consuelo, no habrá justificaciones, no habrá tiempo para arrepentimientos tardíos. Por eso, el llamado hoy es de vida o muerte. Quizás creas que todavía tienes tiempo, quizás creas que podrás solucionarlo mañana, pero te lo ruego, no apuestes tu eternidad a una ilusión. Porque el reloj de Dios no se retrasa y su hora puede sonar en cualquier momento, no importa si eres joven, viejo, rico, pobre, conocido o anónimo. Ante el cielo, solo hay dos tipos de personas, las que estarán listas y las que quedarán atrás. Y esa decisión se está tomando ahora. Mi corazón arde por cada alma que todavía está distraída, por cada vida que aún no ha comprendido la gravedad del momento. Clamo hoy con todo el amor que puedo llevar. Vuelve a Jesús, corre a sus brazos mientras puedas, no esperes ni un día más, ni una semana más, porque el día del regreso de Cristo será como un abrir y cerrar de ojos. Y cuando el coro del cielo cante la canción final, no habrá más oportunidad de entrar. Si te llegó este mensaje no es casualidad, es el Espíritu Santo llamando tu nombre entre la multitud. Es la misericordia de Dios dándote una oportunidad más. Es el amor del Padre que os rodea y os insta a volver a casa. No endurezcas tu corazón, no rechaces la voz que aún te susurra esperanza al oído. El reloj ya ha dado la medianoche, las puertas del cielo ya comenzaron a abrirse, y pronto, muy pronto, escucharemos el sonido de la trompeta final. Que estés entre los que resucitarán, vestidos de blanco, cantando el canto de los redimidos, para no volver a llorar, para no volver a morir, para vivir eternamente junto a nuestro amado Jesús. Maranata, ahora ven Señor Jesús.